Jóvenes, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profe, sí lo escuchamos. Gracias. Bueno, vamos a dar inicio. El día de hoy vamos a ver el tema de la caída de tensión producido por los cables. Recordemos que esto fue el tema que vimos la semana pasada. Cuando los cables son muy grandes, tenemos una oposición pues a la corriente y por lo tanto hay una caída de tensión. Eso es lo que vamos a estar estudiando aquí y vamos a ver según la normativa cuánto es lo que nosotros tenemos permitido perder en, en, de voltios, porque es hasta cierto punto es inevitable la caída de tensión. Dice, la caída de tensión se produce en un conductor, viene dada por la ecuación voltaje es igual a resistencia por corriente, que ya sabemos que el voltaje por la corriente es lo que es la ley de Ohm, sabiendo que R no es el valor de la resistencia del receptor, sino que la del conductor que forma la línea que se acaba de calcular. Y dice el ejemplo, si al principio de la línea existen 220 voltios y el consumo, por ejemplo, es de 4 amperios, se producirá una caída de tensión. Es decir, voltaje es igual a la resistencia por la corriente, donde la resistencia pues van a ser 12 ohmios. Esos 12 ohmios pues son por ejemplo, como aquí lo dice, ¿verdad? Y la corriente es de 4 amperios, por ejemplo. La caída de tensión entonces será de 48 voltios. Por lo que al final de la línea solamente habrá el voltaje final menos el voltaje inicial, que son 220 voltios menos 48, igual a 172. En la práctica, la caída de tensión de una línea se averigua en tanto por ciento. Se puede averiguar el tanto por ciento que se produce aplicando la regla de 3. Y se dice que si 220 voltios corresponde a un 100%, a 48 voltios le corresponderá una cantidad de X. Entonces vamos a hacer este ejercicio, pero más detalladamente, para que se den cuenta de cómo se calcula la caída de tensión. Bueno, vamos a ver. Al principio, bueno, vamos apuntando esos datos. Datos. En este caso vamos a tener lo siguiente. Vamos a tener una resistencia de, ¿cuánto era? 12 ohmios. 12 ohmios. 12 ohmios. 12 ohmios. Vamos a tener una corriente de 4 amperios. Una corriente de 4 amperios. Y lo que nos pide determinar es la caída de tensión. El voltaje es lo que nosotros no conocemos. El voltaje, vamos a poner aquí voltaje de caída de tensión. Caída de tensión. Ese es el que no conocemos. Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a resolver? Vamos a resolverlo por medio de la ley de Ohm. Por la ley de Ohm, se sabe que, y recordemos la ecuación principal, bueno, se sabe que es lo siguiente. Dice que la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Por lo tanto, miren, si nosotros ya tenemos la corriente y la resistencia, lo que nosotros debemos hacer es despejar el voltaje. Entonces vamos a decir despejando voltaje, tendríamos lo siguiente. El voltaje va a ser igual
a la corriente, si resistencia está dividiendo, va a pasar a multiplicar por resistencia. Entonces vamos a sustituir los datos. Miren, voltaje va a ser igual a la corriente, que la corriente es 4 amperios, 4 amperios, y esto multiplicado por la resistencia, que la resistencia es de 12 ohmios. 12 ohmios. 12 ohmios. Ahí está. Bueno, al hacer esta operación, 4 por 12 serían 48, ¿verdad? Voltaje va a ser igual a 48 voltios. Miren, 48 voltios de caída de tensión. ¿Sí? Eso es lo que hace. Y esa resistencia, como ya dije, no es la resistencia, digamos, de un componente, no, sino que esa resistencia es la resistencia que produce un cable, ¿sí? Milton se acuerda cuando vimos la caída de tensión de una bobina. Creo que puede quedar acá en el otro. Cuando vimos la caída de tensión de esta bobina, perdón, la resistencia de esta bobina, que a pesar de que es cobre y es un conductor, por toda la longitud que nosotros tenemos aquí, va a presentar una resistencia. Si solamente fuera un pedacito, ese que es la resistencia, pues es muy poco, ¿verdad? Si digamos una longitud muy grandes, va a presentar una caída de tensión y eso es lo que estamos calculando ahora. Así que bueno, vamos a ver. Vamos a decirlo. Miren, se pierden, se pierden 48 voltios. Bien, perder 48 voltios en una línea es bastante importante, bastante preocupante, por así decirlo. Porque si se dan cuenta, al principio teníamos 220 voltios. Vamos a poner aquí, miren, vamos a poner aquí voltaje inicial. Voltaje inicial, B sub O, a 220 o 240, ¿no? 120, 120 voltios. Ahí estamos. Este es la caída de tensión. Ahora vamos a calcular el porcentaje de caída de tensión, porque por reglamento, miren, no tenemos permitido perder el 5%. Bueno, entonces vamos a ver cuánto es lo que nosotros perdemos. Vamos a hacer ahora, calculando porcentaje de caída de tensión. Y rectificando que que no sea mayor al 5% por reglamento. Por reglamento no nos podemos pasar de ese 5%. Bueno, vamos a hacer esta relación. Miren, vamos a hacer uso de la regla de 3. El 100% del voltaje eran los 220. Entonces vamos a hacer eso, miren. 220 voltios es el 100%. Es el 100%. Entonces, a estos 48 voltios, ¿cuánto sería el porcentaje? 48 voltios sería a una cantidad X, ¿verdad? Una cantidad que nosotros no conocemos. Y vamos a decir lo siguiente, miren. Si tengo menos voltaje, por lo tanto voy a tener más o menos porcentaje aquí. Tendré más o menos porcentaje. ¿No? ¿Nadie? Bueno, voy a tener menos voltaje. Esta es una regla de 3 directa. ¿Cómo se opera la regla de 3 directa? Se multiplica cruzado y se divide en línea recta.
Bueno, sabiendo eso, vamos a tener lo siguiente, miren. 48 voltios por 100 dividido 220 voltios. 220 voltios. Si nos damos cuenta, vean, voltios con voltios se quitan y solamente me queda un porcentaje. 48% sería 4.800, ¿verdad? 4.800. Y esto dividido, y esto dividido 220 voltios. 220 voltios. 220 voltios. Y esto sería igual a ¿cuánto? Vamos a ver. 280 dividido 220. Vamos a tener permítame. Permítame. 4.800. Me da un resultado a mí de 21.82. Vamos a poner un otro color. 21.82%. Miren. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a decir lo siguiente. El porcentaje de voltaje perdido es 21.82%, por lo que es mucha la caída de resistencia, ¿verdad? Bueno, ¿qué se puede hacer en este caso entonces? Como nos damos cuenta, tenemos una caída de tensión, ¿verdad? ¿Qué es lo que se hace aquí? Lo que se hace es, vamos a ver los criterios a tomar en cuenta para la caída de tensión. ¿Qué hace que un cable tenga caída de tensión? Número uno, el material. Podemos decir que si digamos que si es de aluminio, podemos decir que se pasen al cobre, ¿verdad? Puede hacer eso, que se pasen al cobre. O podemos hacer otra cosa. Podemos sugerir, ¿verdad? De que vean que sea un cable más grueso, ¿sí? Porque mientras más grueso el cable, menos resistencia. El tema, digamos, del largo, eso sí no podemos hacerlo, porque si tenemos que recorrer por fuerza esos 2 kilómetros, entonces el factor de la longitud, pues no podemos sugerir nada. ¿Qué podemos sugerir? Podemos sugerir que el cable sea más grueso, o que si en caso fuera, digamos, de aluminio, que fuera uno con mejor conductividad, ¿sí? Entonces podemos decir, bien, se sugiere utilizar un calibre de conductor más grueso. Ahí está, miren. Esto es lo que nosotros debemos hacer al momento de tener algún trabajo. Miren, que nos dicen que utilicemos cierto material. Debemos ver si en realidad este nos va a funcionar. ¿Y por qué se mira esto? Yo les dije, en, ahí está. Yo les dije que ahí lo tienen, miren. Yo les dije, vean, dos cosas. Yo les dije que las torres, vean, y de hecho por aquí, bueno, vamos con diagrama, miren. Vamos a poner aquí, vamos a permitir, bueno, es que veo aquí, vamos a ver, se llama transporte. Transporte de electricidad. Vean, yo les dije con el tema de las torres,
que las torres, miren, las torres llevan un voltaje muy alto, sí, muy alto. En Milson, ¿sabes qué me puede decir? O algún voltaje que lleve las torres. Aquí en Guatemala, yo se lo mencioné, ¿verdad? Yo se lo mencioné. ¿Cuál es un voltaje que puede llevar una torre, por ejemplo, en Escuintla? Digamos una torre de voltaje muy alto, de alto voltaje. ¿Cuál es ese voltaje que lleva? ¿No? No, profe, no recuerdo. ¿No? ¿Wilson? Bueno, para recordarles, el voltaje de aquí es de 69 kilovoltios, ¿sí? 69 kilovoltios, ¿sí? 69 kilovoltios. ¿Qué significa eso? Son 69.000 voltios, ¿verdad? 69.000 voltios. Se aumenta el voltaje, ¿sí? Se aumenta el voltaje para que la resistencia sea casi que despreciable, ¿ya? Para eso es lo que nos sirve a nosotros, ¿sí? Solo permítame un momento, jóvenes, que yo hacer una rectificación aquí. Bueno, vamos a continuar entonces. No sé si había dudas con el ejercicio, jóvenes. ¿Alguien que haya tenido alguna duda? ¿No le ha quedado claro? No, profe. ¿No? ¿Copiaron? ¿Puedo avanzar? Sí, profe. Bueno, bueno, vamos a proseguir. Entonces, vamos a ver, miren. Dice, resistencia de los conductores, ¿verdad? La resistencia es la dificultad que ofrece un conductor al paso de la corriente eléctrica. Por la ley de Ohm, se puede determinar su valor dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente. Pero a veces interesa saber cuál va a ser esta resistencia antes de intercalar esta resistencia en un circuito eléctrico. La resistencia de un conductor es proporcionada por su longitud, de su sección, ¿verdad? Que fue lo que nosotros ya habíamos visto aquí, miren. Longitud, sección, es decir, grueso, ¿verdad? Y el material. De eso es lo que vamos a depender nosotros para tener una caída de tensión. Estas letras, miren, estas letras se les conoce como Rho. Es una constante que depende de la sustancia
en que está hecho un conductor, que recibe el nombre de resistividad o resistividad específica. Si se toma un conductor de longitud igual a una unidad de metros y una sección, ¿verdad? Una sección. Cuando yo me refiero a una sección, es un área, ¿sí? Es un área. Y a esta sección, miren, jóvenes, vamos a ver, el cable, vean, vamos a poner un cable. Vamos a buscar una imagen de un cable. Vamos a ver. Aquí está, miren. Cuando yo me refiero a sección, prácticamente es este área, miren. Voy a dejarlo aquí. Esto, vean. Esta es la sección, miren. ¿Sí? Esta es la sección. Al decir sección no me refiero a lo largo, no. Me refiero a lo ancho. ¿Ya? A lo ancho del cable. A eso es lo que yo me refiero cuando yo digo sección del conductor. Bueno, sabiendo eso, miren, la resistividad es lo que yo digo que depende del material, ¿sí? Eh, Permítame. Quería ver, es que este no es el ejercicio que quería proyectar. Mm. Este eso lo voy a dejar pendiente porque eso no es lo que queríamos. No encuentro el otro. Bueno, vamos a ver, permítame. Solo quiero ver cuál era el que quería compartirles. No, jóvenes, no encuentro el documento que les quería proyectar. Pero bueno, igual este tema, no sé.
Ese tema no les ingresa en el examen de la próxima semana, sino que hasta en el siguiente. Entonces ahí lo voy a buscar, que no encuentro el documento que debería ser. Bueno, ¿qué es lo que sí ingresa en el, en el examen? Lo que sí ingresa es el porcentaje de caída de tensión. Lo que vamos a ver después va a ser, por ejemplo, cuando nos pidan a nosotros conectar, por ejemplo, una casa que se encuentre a una cierta distancia, que es para eso que nosotros debemos saber eso de la caída de tensión, porque muchas veces las casas no es que estén a la orilla de la calle. Supongamos, vean, que esa es una casa, ¿no? Esa es una casa. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Muchas veces eh, se, se construyen las casas en callejones, ¿sí? Por ejemplo, aquí ven, ¿sí? Supongamos que este sea el callejón, ¿vean? Algo como aquí, ¿vean? Ahí está. Bueno, si se dan cuenta, vean, tenemos un callejón. ¿Qué es lo que pasa? La empresa eléctrica no va a ingresar a este callejón, jamás. Jamás va a ingresar a este callejón. ¿Qué es lo que se hace entonces? Lo que se hace aquí es colocar una columna, ¿sí? Una columna. Se coloca una columna en la salida del callejón. Aquí miren, supongamos que esta sea una columna, ¿sí? Una columna de concreto. ¿Dónde va a estar ahí nuestra cometida? Va a estar ahí nuestro contador y todo lo demás. Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a tener hasta aquí? Hasta aquí adentro tenemos lo que viene siendo nuestro tablero de circuitos. Aquí tenemos nuestro tablero, ¿vean? Ahí tenemos nuestro tablero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que debemos hacer nosotros aquí es cablear desde esta cometida, vean, la cometida de circuito que es esta como M, ¿sí? Desde esta cometida hasta el tablero de circuitos. ¿Qué es lo que pasa aquí? Las longitudes aquí son variables, ¿verdad? Puede ser, digamos, 15 metros, o puede ser que sea más. Pero supongamos, vean, que son 15 metros, debemos tomar en cuenta que no solamente es un cable, sino que son dos, ¿verdad? Por lo menos, para tener 120 voltios. Serían dos, vean, ¿sí? Para tener línea y neutro. Lo vamos a calcular con respecto a una línea, ¿verdad? Porque obviamente no nos podemos meter a calcular dos fases. Aquí no. Ahí no lo podemos hacer. Si calculamos las dos fases, pues no calculamos la caída de tensión. Debemos calcular el que da y el que jala, ¿verdad? Recordemos que la línea es el que da el voltaje y el neutro es como el drenaje, ¿verdad? Luego, pues ya se calcula para el otro cable. Pero por efectos de cálculo solo se calcula una fase y un neutro, ¿sí? Uno que digamos que sea el que manda el voltaje y el otro que sea el que drene el voltaje. Entonces esto ya serían, digamos, 30 metros, ¿verdad? 30 metros de cable que ya van a presentar una caída de tensión, ¿sí? Aquí, vean jóvenes, aquí también, antes que se me olvide, aquí se instala una caja RH, una caja RH, que es una caja de flipones con solamente con dos flipones. Uno para línea 1 y el otro para línea 2. ¿Y por qué se instala esa caja? Esa caja se instala aquí porque si al momento de que hay algún, no sé, algún cortocircuito aquí por alguna razón, digamos, o cualquier situación, ¿verdad? Que el cable se haya doblado, se haya quebrado, cosas así. La cuestión es que si hay algún cortocircuito, que este cortocircuito no le llegue al transformador, ¿sí? Al transformador me refiero a esos tambos que están en los postes, ¿sí? Esos tambos que están en los postes. Si este cortocircuito le llega a los transformadores, se va a quemar el transformador. Entonces lo que se hace es proteger ese transformador, colocándole una caja RH, que es un tablero, como yo le digo, con dos flipones. Y esta caída de tensión es lo que nosotros queremos calcular. O
U otra situación es, por ejemplo, en una finca, donde nosotros tengamos así, digamos, un pozo, ¿verdad? Tengamos un pozo por aquí, ¿vean? Y lo normal era que, digamos, que se extraía el agua de manera artesanal, pues, decirlo con una como cubeta, ¿verdad? Pero resulta que el cliente ahora quiere extraer el agua con una bomba, ¿sí? Con un motor. Pero nuestro tablero está hasta aquí, miren. Está hasta aquí. Y recordemos que las fincas son bastante grandes. Entonces nosotros debemos cablear todo esto, vean, hasta llevarlo al motor. Esta caída de tensión debe ser calculada. Supongamos que sea un terreno de unos 100 metros, ¿sí? Entonces esta caída de tensión es lo que nosotros queremos calcular, que es lo que vamos a ver después, pero como le digo, no encontré el documento, pero no se preocupen, lo vamos a ver después, ¿sí? Bueno, jóvenes, antes que se acabe el tiempo, no sé si tienen alguna duda. No, profe. ¿Estamos aquí? Bueno, jóvenes, por favor, ahí sí que les pido de que estén asistiendo a las clases, más que todas las presenciales de taller, porque son importantes. Eh, porque necesitan ir avanzando con el tema de la maqueta, que recuérdense que no es algo que sea solo de ustedes. Si fuera independiente de ustedes, pues ahí no les diría nada, cada quien con su tiempo, pero el único que ha estado constante en las clases ha sido el Milson. Y es injusto que solamente él esté trabajando todos los días y los demás solo un día sí, un día no, un día sí, un día no. Eso no es así, porque si se supone que es un trabajo en grupo es para que se ayuden, ¿verdad? Ahora, si no, lo que voy a hacer para los próximos proyectos es que les voy a dejar individual y pues cada quien que vea su tiempo, ¿sí? Pero yo por el tema de costos y todo eso no lo quise hacerlo así individual. Entonces, por favor, les pido eso, responsabilidad, porque digamos un trabajo en equipo no es lo mismo un trabajo individual. Por favor. Bueno, entonces, jóvenes, eso sería todo por el momento. Pasen feliz día, estudien para sus exámenes y cualquier situación me comentan por WhatsApp, por favor. Pasen feliz día, jóvenes. Nos vemos la próxima clase. Feliz día, profe. Feliz día, jóvenes. Bien, Nos vemos, profe. profe. Jóvenes.